Bienvenidos a la solución al ejercicio acumulado para la unidad de transmisión de calor de la materia de refrigeración y aire acondicionado. Este es el enunciado del primer problema. Una división interna está hecha con tabla roca de yeso de 3/8 de espesor en cada lado de unos montantes de madera de 2 por 4 pulgadas. Ignore los montantes. Calcule la resistencia térmica unitaria R de la división. Muchas construcciones están hechas por un par de placas, formando las caras de una pared, que pueden estar sostenidas por y sujetas a unos montantes que le dan la integridad estructural a la pared. Estos montantes pueden ser de madera o de láminas de aluminio o acero galvanizado formados en tubulares rectangulares huecos. Normalmente la distancia entre los montantes se mide de centro a centro, puesto que es donde se sujetarán las placas que forman las paredes, pero dada la forma rectangular de los montantes, también habrá una distancia entre las caras dentro del hueco formado entre dos montantes adyacentes. Esta vendría siendo la distancia entre centros menos dos mitades de los montantes, o simplemente la distancia entre centros menos el ancho de un montante. Iniciamos el primer inciso del primer problema anotando los valores que sabemos en orden y dejando espacio para los valores que consultaremos y o calcularemos. El orden típico de resolución es material, espesor dx, conductividad térmica K, conductancia térmica C, resistencia térmica R, el coeficiente de transferencia de calor global U, el área que éste representa y el calor que fluye a través de esa área. Hay que notar que esta tabla es para un arreglo en serie y de área constante. Anotamos los materiales que vamos a utilizar en el orden en que el calor fluirá a través de ellos. En este caso, solo consideraremos los materiales, pero en casos reales tenemos que tomar en cuenta el ambiente en el que se encuentra, ambientes como su exposición a viento o a condiciones interiores de confort. Para la tabla roca de yeso usaremos la tabla 5.1 y encontramos para la tabla roca de 3/8 de pulgada un valor de conductancia térmica de 3.1 y este valor lo utilizaremos dos veces, una para cada tabla roca. Para el espacio entre las dos caras internas de la tabla roca, que están separadas por los montantes una distancia de 4 pulgadas, primero notamos que estas superficies no son reflejantes y por lo tanto les corresponde un valor de emitancia efectiva de 0.82. Este valor viene de utilizar la ecuación 5.11, con valores de emitancia para cada una de las caras interiores de E minúscula igual a 0.9, donde el valor de 0.9 corresponde a materiales de construcción común, madera, papel, vidrio, mampostería y pinturas no metálicas. La reflectancia es la capacidad de una superficie para reflejar la luz del sol, de 0 a 1. La emisividad es la proporción de la radiación emitida por una superficie con respecto a la radiación emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura. La emitancia es la capacidad de una superficie para expulsar la radiación térmica, de 0 a 1. Para el espacio entre las dos caras de tabla roca separadas 4 pulgadas, utilizamos la tabla 5.3a de resistencias térmicas de los espacios de aires planos. Para una pared, la orientación del espacio de aire es vertical y la dirección del flujo de calor es horizontal. El renglón que buscamos es el de temperatura media de 50 Fahrenheit y diferencial de temperatura de 10 Fahrenheit, que nos indica el problema. Para encontrar la columna que necesitamos, buscamos el grupo con el espesor que más se acerca a 4, o sea, 3.5, y luego la emitancia efectiva de 0.82, que corresponde a dos materiales no reflejantes. Cruzamos la columna con el renglón y encontramos un valor de resistencia térmica de 1.01. Anotamos en nuestra tabla de solución todos los valores obtenidos hasta ahora. En las celdas amarillas se presentan los valores que encontramos directamente de las tablas, y ahora hacemos los cálculos que faltan. Para las hojas de tabla roca encontramos que la resistencia térmica es el recíproco de la conductancia térmica, o sea, 1 entre 3.1, igual a 0.32258. Para terminar este inciso, sumamos los valores de la columna de resistencia térmica y encontramos un valor total para la resistencia térmica unitaria de 1.65516 horas pies al cuadrado Fahrenheit entre BTU, para este arreglo en serie y con área constante. Pasamos al inciso B. Si ambas caras de la división interna están expuestas a aire tranquilo, calcule el coeficiente de transferencia de calor global U. Iniciamos el inciso anotando los valores que sabemos en orden y dejando espacio para los valores que consultaremos y o calcularemos.
y claro que repetimos los valores del inciso anterior que aún son relevantes. Normalmente, siempre incluimos los efectos de las capas superficiales de aire sobre las estructuras, pero en este ejercicio las incluimos hasta este inciso B. En el inciso anterior, el aire estaba atrapado y la convección era mínima. En este caso, el aire sobre las capas superficiales sí está sujeto a convección natural, puesto que consideramos que en ambos lados de la construcción el aire está tranquilo. Utilizamos la tabla 5.2a para conductancias superficiales unitarias y resistencias unitarias para el aire, donde la posición de la superficie es vertical y el flujo de calor es horizontal, puesto que es una pared. Como los materiales son típicos de construcción, usamos valores de emitancia de E minúscula igual a 0.9. Así encontramos una resistencia unitaria de 0.68 y lo usamos para ambas caras exteriores del arreglo de pared. Regresamos a nuestra tabla de solución y anotamos los valores obtenidos. Una vez más, en las celdas amarillas se presentan los valores que encontramos directamente de las tablas, y ahora hacemos los cálculos que faltan. Sumamos las resistencias térmicas que están en serie y obtenemos un valor total de 3.01516, y su recíproco es el coeficiente de transferencia de calor global de 0.33166. Pasamos al inciso C. Calcula el coeficiente de transferencia de calor global si se rellena el hueco entre las caras de la división con fibra de vidrio. Anotamos y repetimos en orden los valores que sabemos, dejando espacio para los valores que consultaremos o calcularemos. La fibra de vidrio la encontramos en la tabla 5.1a, en la sección de materiales de aislamiento, pero la tabla no proporciona valores de conductancia con respecto a grosor, sino que proporciona un valor de conductividad térmica de 0.25 en PTUs pulgada sobre hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Regresamos a nuestra tabla de solución y anotamos los valores obtenidos. El valor de conductividad térmica lo dividimos entre el espesor de la fibra de vidrio de 4 pulgadas y obtenemos la conductancia térmica de 0.0625. Determinamos el recíproco de este valor y obtenemos una resistencia térmica de 16. Sumamos la columna de la resistencia térmica y obtenemos una resistencia total de 18. El recíproco de este número nos proporciona el coeficiente de transferencia de calor global de 0.05554. Pasamos al último inciso D. Suponiendo que la división anterior ahora es una pared externa, en la que la cara externa es sustituida por la tabla de asbesto cemento para exteriores de 0.5 pulgadas, con un enlucido de cemento de 0.125 pulgadas y expuesta a un viento de 15 millas por hora. Calcula el coeficiente de transferencia de calor global. Anotamos y repetimos en orden los valores que sabemos, dejando espacio para los valores que consultaremos o calcularemos. Primero está el aire externo a 15 millas por hora, seguido por el enlucido de cemento, y luego la tabla roca de asbesto. Todos los demás elementos continúan como antes y los conservamos. Utilizamos la tabla 5.2a para las conductancias superficiales unitarias y resistencias unitarias para el aire, donde la posición de la superficie es vertical y el flujo de calor es horizontal. Como los materiales son típicos de construcción, usamos valores de emitancia de E minúscula igual a 0.9. Así encontramos una resistencia unitaria de 0.17 y lo usamos para la cara exterior del arreglo de la pared. Para el tablero de asbesto cemento de 1/4 de pulgada y para el enlucido de cemento usamos la tabla 5.1a y fácilmente encontramos un valor de conductancia térmica para el tablero de asbesto cemento de 16.5, pero para 1/4 de pulgada en lugar de media pulgada. Y para el enlucido de cemento mezcla de arena solo encontramos un valor para la conductividad térmica de 5. Regresamos a nuestra tabla de solución y anotamos los valores obtenidos. De amarillo están los valores directamente obtenidos de la tabla y de anaranjado se encuentran unos valores calculados intermedios. Primero notamos que para la tabla de asbesto cemento necesitamos una de media pulgada, pero en la tabla encontramos para 1/4 de pulgada. Entonces lo que hacemos es determinar un valor apropiado de conductividad térmica K, que vendría siendo dada por la multiplicación de 0.25 pulgadas por los 16.5 de la conductancia térmica. Y obtenemos un valor para K de 4.125 BTUs pulgada por hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Esta conductividad térmica la dividimos por el espesor correcto de media pulgada y obtenemos un valor para la conductancia térmica de 8.25, con las mismas unidades que U,
y el recíproco de este valor nos proporciona una resistencia térmica de 0.1212. Para el enlucido de cemento, tomamos la conductividad térmica de 5 y la dividimos entre el espesor de 0.125 para obtener una conductancia térmica de 40, cuyo recíproco es una resistencia térmica de 0.025 horas pies cuadrado grado Fahrenheit por BTU. Igual que antes, sumamos la columna de las resistencias térmicas para obtener un total de 17.3188. Y para obtener el coeficiente de transferencia de calor global, tomamos el recíproco del total, encontrando un valor de 0.05774. Este es el enunciado del segundo problema. En este caso, tenemos un arreglo en paralelo y aplicaremos las proporciones de áreas para calcular un coeficiente de transferencia de calor global total para toda la pared. Aquí, por pared, nos referimos a la estructura completa compuesta por la puerta, la ventana y la parte sólida que llamaremos muro de la pared. Iniciamos el problema anotando los valores que sabemos en orden y dejando espacio para los valores que consultaremos y o calcularemos. El orden típico de resolución es material, espesor dx, conductividad térmica K, conductancia térmica C, resistencia térmica R, el coeficiente de transferencia de calor global U, el área que éste representa y el calor que fluye por esta área. Pero se han omitido las últimas columnas que no se usarán para este problema. Para la parte sólida del muro, utilizamos el valor proporcionado de 0.1 BTUs por hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Para la puerta utilizamos la tabla 5.7. La tabla 5.7 presenta coeficientes de transmisión U para puertas de madera y acero. Para una puerta lisa sólida con grosor de 1/3 de pulgada y contrapuerta de madera encontramos un valor de 0.26 para U. La tabla 5.5a representa valores del coeficiente de transferencia de calor global para varios productos de ventanas. Para una ventana de acrílico policarbonato de 1/4 de pulgada y marco metálico sin interrupción térmica encontramos un valor de 1.14. Regresamos a nuestra tabla de solución y anotamos los valores obtenidos de la tabla. El siguiente paso es calcular las áreas de cada uno de los elementos que juntos representan el total de la pared. Para calcular el área del muro, tenemos que tomar el área de toda la pared y restarle el área de la puerta y la ventana. Como la pared mide 12 pies de largo por 8 de alto, esta tiene una área total de 96 pies cuadrados. La puerta mide 80 por 32 pulgadas, lo cual representa 17.78 pies cuadrados. La ventana mide 60 por 30 pulgadas y representa 12.5 pies cuadrados. Y esto quiere decir que lo que queda para el muro es 65.5722 pies cuadrados. A continuación, multiplicamos cada valor de U por su correspondiente área y encontramos los valores de 6.5722, 4.6222 y 14.25. La suma de estas columnas nos proporciona un valor para U total por área total de 25.44. Dividiendo esto entre el área total de 96 pies cuadrados, encontramos el valor del coeficiente de transferencia de calor global para toda la pared, el cual es 0.26505 BTUs grado Fahrenheit pies cuadrado hora. Este es el enunciado del tercer problema. En este caso, tenemos un arreglo en paralelo para el cual aplicaremos las proporciones de áreas en porcentajes, puesto que no conocemos la altura de la pared. Aparte, el arreglo está compuesto por dos subarreglos en serie, ambos muy semejantes al visto en el primer problema. Iniciamos el tercer problema anotando los valores que obtuvimos del inciso D del primer problema y haciendo dos tablas, una para el espacio entre los montantes con el aislante de fibra de vidrio y otro para el espacio con los montantes de madera. Ambas tablas representan a un subarreglo en serie, que juntos formarán el arreglo en paralelo. En las celdas de amarillo están los valores directamente obtenidos de la tabla, y las de anaranjado se encuentran los valores intermedios calculados en el primer problema para el inciso D. La primera tabla empieza idéntica a la de ese inciso y en la segunda tabla se ha sustituido a la fibra de vidrio por madera blanda cuyo valor de conductividad térmica está entre 0.74 y 0.9 BTUs pulgada entre hora pie cuadrado grado Fahrenheit.
En este caso, tomamos un valor intermedio de 0.82, el cual, junto con el espesor de 4 pulgadas, nos proporciona una conductancia térmica de 0.205 y una resistencia térmica de 4.878. La suma de resistencias térmicas nos proporciona una resistencia térmica total para este arreglo en serie, que incluye a los montantes, de 6.1968, y su recíproco nos proporciona un coeficiente de transferencia de calor global de 0.16137. Y recordamos que el valor del coeficiente de transferencia de calor global para el arreglo en serie con la fibra de vidrio es de 0.05774. Para obtener el valor del arreglo completo en paralelo de toda la pared, podemos asumir una altura ficticia de un pie, que junto con la distancia de 16 pulgadas entre centros de montantes, proporciona una área imaginaria de 1.3333 pies cuadrados, representada por las celdas rosas en la columna del área. O podemos considerar que la distancia entre centros de montantes representa el 100% del área unitaria, representada por las celdas azules, también en la columna del área. Veamos primero los cálculos en las celdas rosas. En el primer arreglo, el espacio de 14 pulgadas entre los montantes multiplicada por la altura ficticia de un pie representa 1.1666 pies cuadrados, los cuales multiplicamos por el coeficiente de transferencia de calor de 0.05774 para obtener el valor de 0.06736 que se encuentra en la columna UT. Siguiendo el mismo procedimiento con el segundo arreglo, vemos que las 2 pulgadas de ancho de los montantes multiplicada por la altura ficticia de un pie representan 0.1666 pies cuadrados, los cuales multiplicamos por el coeficiente de 0.16137 para obtener el valor de 0.0269 que se encuentra en la columna UT. Sumando la columna UT y dividiendo entre el área total de 1.3333 pies cuadrados, encontramos el coeficiente de transferencia de calor para el arreglo completo con un valor de 0.07069. Ahora, veamos los cálculos en las celdas azules. En el primer arreglo, el espacio entre montantes de 14 pulgadas del total de 16 pulgadas entre centros de montantes representa el 87.5% del área unitaria, que multiplicada por el coeficiente de 0.05774 proporciona el valor de 0.05052 en la columna de % de U. Siguiendo el mismo procedimiento, para el segundo arreglo, vemos que las 2 pulgadas de ancho de los montantes representan el 12.5% del total de 16 pulgadas entre centros de montantes. Este 12.5% del área unitaria multiplicada por el coeficiente de 0.16137 proporciona el valor de 0.02017 en la columna de % de U. Sumando la columna del % de U, encontramos que el coeficiente de transferencia de calor para el arreglo completo con un valor de 0.07069 igual que por el otro método. Este es el enunciado del cuarto problema. Cuando el aire de un espacio alto no se encuentra ventilado, el aire más caliente y por lo tanto menos denso sube y se estratifica haciendo que la temperatura pueda ser incómoda a una altura y que el cielo del espacio alcance la mayor temperatura interior. Dado que en condiciones invernales el techo estará a una temperatura fría, esta provocará el mayor diferencial de temperatura y por lo tanto elevará el flujo de pérdida de calor. El cambio de temperatura debido a estratificación del aire se calcula con la siguiente ecuación, donde T5 es la temperatura a la altura media, que vendría siendo la altura a la cual las personas mejor perciben la temperatura del ambiente, es decir, donde está su cara. H es la altura a la que se quiere calcular la temperatura del aire estratificado, y TH es la temperatura que se quiere conocer a la altura H. Sustituyendo los valores del enunciado para la altura de 20 pies, podemos determinar una temperatura de 78 grados Fahrenheit, una diferencia de 18 grados en tan solo 15 pies de diferencia de altura.